Hola, muy buenos días. Mi nombre es Victoria Lugones y estoy acá con mi compañera Lucía Fidalgo. Y nosotras vamos a hacerle unas preguntas a Jorge Falcone. Jorge es poeta y militante, hermano de María Claudia, quien fue una de las estudiantes detenidas, torturadas y desaparecidas durante la Noche de los Lápices del 16 de septiembre de 1976. Nos interesa hacerle estas preguntas a Jorge para ponernos en el lugar de alguien que vivió este periodo de terror y qué mensaje nos deja. Vamos con las preguntas. ¿Qué recuerdos tenés sobre tu hermana María Claudia? Mi hermana vino al mundo dueña de un histrionismo y de una gracia capaces de borrar cualquier recuerdo oscuro que empañe su memoria. De pequeña inventó un personaje a partir de su gorrito de pompón. Hueti Hueti se llamaba, el pomponcito de lana amarillo. De más grande, su repertorio creativo incluyó a la glamorosa Happyway y al caballo paisano, héroe de las pampas. Eran los personajes que dibujaban, ¿no es cierto? Le gustaba mucho hacer eso. Una vez volvió tentadísima del Colegio Normal número 2, donde cursaba su escuela primaria, contando que Maide, la peor del grado, había reunido a todas sus amigas en el baño de mujeres para exhibir una obra de repostería consistente en un sorete adornado con caramelos y obleas. Imagínate, con su vecina de enfrente, Silvia Novello, inventó un teatro infantil llamado Fantasía. Juntas hacían los libretos, la escenografía y el vestuario. Le encantaba payasear a María Claudia. Tenía un talento innato para el humor y lo utilizó para neutralizar sistemáticamente las pautas de conducta impuestas por nuestros viejos, cargándolos aún mientras ligaba una paliza, ¿no? De piba vivía complejada por una tendencia al sobrepeso. Al cumplir los 16 ya era hermosa y espigada. Soñaba con armar una banda de rock puramente de minas que se llamaría Jamón Cocido. Y tenía un novio hippie llamado Roberto. Su gran amiga del colegio se llamó Alejandra Rodríguez Pujol y su compañera de militancia, Fabiana Larrea. La mejor cómplice que tuve en la vida podía sobrellevar muchas situaciones incordiosas, pero el sufrimiento de un pibe no. Eso sí que no. Por eso hacía alfabetización en la villa platense de 13 y 32, ostentando con orgullo su condición de militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. Su dignidad le valió un calvario digno de Juana de Arco. Hoy sabemos que nunca la perdió, según testimonio de un compañero de cautiverio que la cortejó durante sus últimos días, habría dicho: yo no te puedo dar nada, me violaron por delante y por detrás. Su convicción revolucionaria la llevó a tomar conciencia de que el compromiso con los desposeídos la sentenciaba. Nosotros no salimos, Pablo, brinden en nuestra memoria todas las navidades, dijo despidiéndose de un sobreviviente de la Noche de los Lápices. Estimo que murió entera. Años después, estudiantes nicaragüenses me preguntaron por ella. Y no hace tanto, las calles de Chile se vistieron con sus banderas. Jorge, ¿qué te generaba en ese momento la lucha contra la dictadura militar? ¿Cuáles eran tus ideales? En ese periodo de la vida en que los adolescentes procuran diferenciarse de sus padres, yo adherí a su peronismo, pero ya en versión revolucionaria, en sintonía con los vientos de liberación que soplaban en el llamado Tercer Mundo. Durante los 49 días de la presidencia del doctor Cámpora, sentimos que era posible materializar todos los sueños que habíamos acariciado durante los años de proscripción y resistencia de las mayorías nacionales. Luego vino un escarmiento de la dimensión e intensidad de lo conquistado por el pueblo hasta ese entonces, pero en sentido contrario, desde luego. Y en principio lo afrontamos con los viejos métodos de lucha de las generaciones que nos precedieron, aunque poco a poco fuimos comprendiendo que el de 1976 no era un golpe más. Era la apuesta política y militar más fuerte del imperio para rediseñar social y económicamente a nuestro país de acuerdo a sus intereses.
De hecho, la metodología de la desaparición forzada de personas, conocimiento que convidaron los colonialistas belgas en Argelia a los instructores contrainsurgentes norteamericanos de la Escuela de las Américas, era un procedimiento que desconocíamos, cuya abolición del derecho antropológico al duelo dejaría un trauma muy profundo en el cuerpo social. Así y todo, enfrentamos esa ofensiva oligárquica siendo muy jóvenes, con temor, por cierto, pero también con una enorme fe en el potencial de un pueblo con mucha experiencia de lucha y poca tolerancia ante los vejámenes. ¿Y qué pasaba fuera de los ámbitos escolares? Al tiempo que la vida institucional se tornaba cada vez más estricta y disciplinadora, en el mundo del trabajo se iba gestando una reacción que no se hizo esperar demasiado. De hecho, en la segunda mitad del primer año de dictadura, comenzaron a verse protestas en gremios como el ferroviario y el de Luz y Fuerza. Sin ir más lejos, este último le costó la vida a un sindicalista como Oscar Smith, que bastante lejos estaba de ser un revolucionario. Ya en el segundo año de la dictadura se consolidó uno de los movimientos de defensa de los derechos humanos más poderosos del mundo, que no tardó en adquirir prestigio internacional de la mano de dirigentes como Azucena Villaflor o Eve de Bonafini. Y ya entre el Campeonato Mundial de Fútbol 1978 y la primera mitad del año siguiente, las protestas proliferaron y se vivieron los primeros paros nacionales de trabajadores. Todas esas rebeldías escalaron significativamente ante el bochornoso revés de los militares en la Guerra del Atlántico Sur. A fin de 1982, por ejemplo, la Comisión Multipartidaria organizó una concentración en Plaza de Mayo de alrededor de 150.000 personas. Allí la consigna predominante fue luche y se van. El pueblo les había perdido el miedo a los genocidas, aunque continuaron desapareciendo militantes durante la primera mitad de 1983, aunque fuera su último año de gobierno. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras volver el tiempo atrás, ¿le pedirías a tu hermana que no participara de la lucha sabiendo las consecuencias? ¿O crees que ella lo haría de todas formas? Renunciar a la lucha. Estimo que ni yo se lo pediría ni ella, en caso de que lo hiciera, lo tomaría en cuenta. Porque ambos nos formamos en una familia de lucha y en un contexto de rebeldías generalizadas. Desde tu lugar, desde Jorge, ¿qué experiencia sentís que te dejó haber vivido todo aquello? Y así como se acostumbra a decir que aún en los días nublados el sol sigue en su sitio, de igual forma he aprendido que pese a existir momentos de reflujo, nuestro pueblo nunca se jubila de la lucha. Y a la larga o a la corta, en circunstancias cruciales, siempre da el presente. ¿Cómo querés que recuerden a tu hermana? Me gustaría que la recordaran como una piba común y corriente, muy buena onda, criada con enorme devoción por sus padres, en tiempos de singular acceso a las más variadas expresiones del pensamiento crítico. Nosotros fuimos una generación muy sobreestimulada por lecturas muy copadas, por películas trascendentes. Y como alguna vez escribió respecto a los mártires de su patria, el sacerdote, poeta y revolucionario nicaragüense Ernesto Cardenal, diría de María Claudia que fue nacida en el mes más crudo de la siembra y sin otra alternativa que la lucha. Y para finalizar, nos gustaría hacernos esta pregunta, y es ¿qué consejo le darías a la juventud de hoy en día sobre la defensa de sus ideales? El cantautor argentino Facundo Cabral cantaba una estrofa que decía algo así como que nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Pero si me asistiera el derecho de dar un consejo a la juventud de hoy, le diría que no resigne su rebeldía ni se coma ningún garrón por parte de propios ni de ajenos. Vivimos en un punto del planeta que concentra insumos de interés vital
para todo el mundo, entre ellos los alimentos en una etapa de escasez creciente de los mismos. El norte global les ha puesto precio a todas nuestras riquezas y viene por ellas. La responsabilidad de las nuevas generaciones es muy superior a la que tuvo la nuestra. Les toca ni más ni menos que defender la vida en el único planeta hogar con que contamos.